¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy es el Día, el podcast de TVN Red O'Higgins. Hoy día vamos a conversar de un tema que es muy interesante, las sectas. Y vamos a hablar con Marcial Sánchez, doctor en Historia, muy amigo de esta casa también y de la región de O'Higgins. Marcial, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación. Marcial, ¿Chile es un país de sectas? Sí, es un país de sectas y lo ha sido siempre, a lo menos desde el año 1960 en adelante. Sí. ¿Y qué podemos definir como una secta? Bueno, en la secta hay varios tipos de sectas, pero si hacemos una definición, es un grupo de personas que tienen una particularidad, que actúan de forma privada sin que el mundo se entere lo que hay dentro. Por tanto, es un grupo herético, ¿de acuerdo? Es un grupo cerrado en donde lo que sucede o las actuaciones que hay dentro no se saben hacia afuera. Y habitualmente están dirigidos por alguna persona que tiene ciertas características de líder que podría llegar a ser hasta mesiánico. Esos líderes generalmente arrastran a estas personas, en muchos casos dicen que son enviados de Dios, hijos de Dios, ¿no? Por ahí el perfil. Sí, efectivamente hay perfiles y perfiles. Lo que pasa es que hay tipos de sectas. Hay que recordarle para que la gente sepa que en el mundo judaico, el siglo primero, la iglesia, los cristianos, ¿de acuerdo? Eran llamados una secta. Plinio, por ejemplo, el historiador romano, decía la secta de los cristianos. Por lo tanto, también tú puedes encontrar sectas que son religiosas. Y ahí tú tienes una. Pero esa secta que es religiosa, ¿por qué se le llamaba secta? Porque era un grupo cerrado, ¿de acuerdo? Y nadie podía entrar excepto que lo invitase alguno de ellos. Sabemos lo que pasó después, ¿no es cierto? Después del Concilio de Nicea, en fin, cuando esto explota y el Imperio Romano se hace cristiano católico. Católico significa universal, por tanto toman la religión universal. Y ahí se abre esa religión hacia el mundo. Por lo tanto, tenemos efectivamente algunas sectas que son de carácter religioso. Otra secta, por ejemplo, hoy día, sectas de carácter religioso, los mormones, por ejemplo. Si tú miras los mormones desde fuera, son personas que han tomado elementos de la religiosidad cristiana, las han hecho suyas desde, desde los inicios, cuando ellos parten, plantean ciertos elementos como, por ejemplo, la monogamia y la poligamia. Hoy día tenemos dos grandes grupos, uno que ya efectivamente es monógamo, pero al principio parten como poligamia. Entonces, y eso obviamente dentro de la Iglesia Católica no se da, o dentro de la Iglesia Cristiana no se da, y se le llama secta. Ellos han ido avanzando, ¿de acuerdo? Tratando de explicar por qué no lo son, pero sigue siendo también un grupo muy cerrado. ¿Dónde hay más sectas? ¿En los ateos o los creyentes? Hay secta en todas partes. Lo que pasa es que el mundo ateo no son muchos en el mundo. En el mundo, a ver, hoy día ateos en el mundo no deben el guarismo 10%, no creo que más. Ujú. Porque el ateo es una persona que niega a Dios. Y al negar a Dios, para negar a Dios, tú tienes que saber de Dios. Y no todos saben de Dios. Es decir, uno se acerca a la religiosidad, uno se acerca a la creencia, pero una cosa es aceptarla y otra cosa es aprender de ella y aprender de ese Dios. Bueno, cuando tú aprendes de ese Dios y te das cuenta que no te responde, tú niegas de él. Son pocos los que niegan de él. Lo que sí encontramos son los agnósticos. Ujú. Agnósticos estamos cerca del 30% a nivel mundial. Por lo tanto, el mundo agnóstico es el mundo que respeta las religiones sin necesariamente estar dentro. Siempre yo he dicho que el agnóstico entra y sale. ¿Dónde hay más o dónde participan más, siguiendo tu pregunta, podrían ser agnósticos, podrían ser ateos o podrían ser creyentes en todos los ámbitos? Ahora, hablemos del perfil de los líderes de la secta, ¿no? Si bien es cierto, hay variedad, pero conocemos ya historias en Estados Unidos, Courage, en Chile, la secta de Coyihuay, ¿no? Que se atribuyen ciertas virtudes a estas personas para poder arrastrar, digamos, convencer a quienes los siguen. Lo que pasa es que los líderes, a ver, un líder no se hace líder, lo haces. Ujú. Esto es bien importante, porque uno no nace líder y uno dicen se hace líder. No, no, no. Es la propia sociedad lo que lo levanta como líder, o un grupo lo levanta como líder. ¿Cómo es eso? Muy simple. Yo le puedo decir a una persona, eh, cree en mí o haz lo que yo te digo que tú hagas, y si la persona lo hace, vamos, tienes un discípulo. Ujú. Y puedes tener dos, tres, cuatro. Por tanto, quien hace al líder son los discípulos. ¿Cuál es la gracia acá? La gracia es que son personas, algunos de ellos, Samson y otros, ¿de acuerdo? Son personas que tienen características bien particulares. Unos que son
entes conocidos, personas conocidas, ¿de acuerdo? Que aparecen en redes, por ejemplo, o aparecen en medios, y tienen una cierta ascendencia en cuanto a lo que dicen y cómo lo dicen y cuándo lo dicen. Esa ascendencia atrae, ¿no es cierto? Ese es un punto. Y los otros son más bien que no aparecen en ninguna red, pero van armando ellos su propia red de pertenencia. Cuando digo red de pertenencia es porque hay personas, ¿de acuerdo?, que lo hacen partícipe lo hacen partícipe de que la persona se sienta como líder y se haga partícipe de pertenecer a un lugar. Y ese lugar puede ser un lugar absolutamente privado, solamente para ellos. El líder entonces es una persona que tú lo vas creando. ¿Por qué hay tantas sectas? Es la pregunta Sí. que uno se puede hacer, porque hay muchas personas que necesitan y tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida ha ido cambiando. Yo creo que hoy día más aún van a seguir proliferando más todavía. Hoy día estamos en un mundo en donde estamos pasando de la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Entonces estamos en una deconstrucción de la historia. Y esa deconstrucción de la historia es porque estamos volviendo a construir la historia a través de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Tiene que haber un diálogo. De aquí a 10 años, ese diálogo tiene que ser lo más fluido posible. La pregunta es: ¿dónde queda lo espiritual? El vacío, El lo vacío. buscas. Y Sí. ese vacío lo llena probablemente una persona, ¿de acuerdo? Que busca y encuentra a alguien, y ese alguien puede hacerlo partícipe de cosas que él quiere escuchar, como por ejemplo que el sentido de la vida uno lo encuentra cuando lo deja todo, deja la familia, ¿de acuerdo? Se entrega en cuerpo y alma, literal, y es capaz de poder identificarse dentro de una realidad que va fundando ¿quién? El líder. El líder. Cuando hay un documental, ¿no? En alguna de las plataformas que habla de la secta de Coyhaique, y uno de los protagonistas dice que él se dio cuenta de que estaba en una secta porque lo googleó. Podemos discrepar de eso o no, pero si hay alguien que está viendo este podcast y está inmerso en un mundo un poco extraño, ¿no? ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo te das cuenta que estás dentro de una secta? Esa pregunta es excelente y te voy a explicar por qué. Porque hoy día hay mucha gente que, que pololea, ¿de acuerdo? Con ciertas sectas, ¿de acuerdo? Entra y sale. ¿De acuerdo? Y de repente se ven grupos que son grupos, por ejemplo, grupos que se ven que son muy abiertos, inmediatamente empiezan los problemas cuando alguien te invita, por ejemplo, dice, mira, te voy a invitar a una reunión y en esa reunión eh, vamos a conversar estos temas, pero me gustaría que esto quedara acá. Ya cuando empieza ese tema, y tú puedes decirle, sí, pero ¿de qué se trata? Es que primero yo tengo que confiar en ti. ¿Ya? ¿Y cómo doy espacio de confianza? Bueno, la persona llega, va a una reunión donde se pueden decir algunas cosas y posteriormente, cuando están saliendo, le dicen a la persona que tenga la prudencia de no contarle a nadie, y menos a la familia, porque no va a entender. Habitualmente hay que tener mucho cuidado cuando te empiezas a alejar de la familia. La familia son son los círculos protectores de cada uno de nosotros casi en el 90%. A nivel occidental. Siempre hay alguien, que está el abuelo, que está el tío, pero cuando tú te empiezas a alejar de tu circuito protector, tú no tienes a nadie que te protege. Siempre yo he dicho, ten claro quién va a tomar tu ataúd. Y habitualmente en la tomada de tu ataúd van a haber a lo menos dos parientes. Siempre van a haber a lo menos dos parientes. Y ese es tu círculo protector. Cuando tú te alejas del círculo protector y aparece un circuito que te dice, nosotros te vamos a proteger, que tú no conoces, que tú no eres partícipe y además te alejan, obviamente que ahí estamos frente a una secta. Y ahí hay elementos, por ejemplo, con algunas personas que son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que son catalogados como secta por algunos sectores cristianos. ¿Por qué? Por eso mismo. ¿De acuerdo? Porque tienen que dejarlo todo, son los elegidos, son número cabalístico, un número de elegido que aparecen en la Biblia, y ellos tienen que ser capaces de poder dejarlo todo para poder seguirlos a ellos. Y ojo, el dejarlo todo es todo, hasta la familia. Entonces, ahí se produce un quiebre. Entonces, si alguno que me está escuchando, me está viendo y está sintiendo, está en un grupo en donde le están diciendo que tiene que enajenarse y solamente confiar en ellos y que está entrando a un grupo en donde todo es secreto, obviamente que hay que tener cuidado. Ojo, esto no es tan
no es tan directo, esto es bastante indirecto. Ujú. eh, Y las va sectas pasando de a poco. va pasando a poco. Se van Mira, envolviendo de a poco. de a poco. Por ejemplo, la envoltura es bien simple, te invitan a una reunión. Lo sé por lo que uno ha estudiado, es decir, te invitan a una reunión, y por lo que he conversado con gente que ha estado adentro también, te invitan a una reunión y en esa reunión te dicen lo que yo te estaba planteando, posteriormente te invitan a otra, y después te dicen, mira, hay un grupo un poco más selecto, ¿de acuerdo? Y no sé si te gustaría participar, y habitualmente te dicen, mira, hay un curso, y tú tienes que pagar. Entonces el curso, y te hacen pagar un curso, y ese curso aparece un X, que puede ser el gurú, o otro, y te dice, básicamente te hablan del sentido de la vida, de acuerdo que el sentido de la vida, de acuerdo, o que la sociedad está quebrada, y ellos son parte, de acuerdo, del engranaje, no de que siga quebrando, sino de poder rearmar la sociedad bajo ciertos códigos metodológicos. Y ahí están los códigos metodológicos. Primero, el entregarte completamente al grupo, que puede terminar no sé dónde, el entregarte en cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahí viene el tema de la laceración sexual, laceración en términos generales, ¿de acuerdo? Que puede ser de golpes a actos. Por lo tanto, viene todo este proceso. Y Y hay, tú te empiezas a enajenar como ser humano. y hay una característica cuando uno empieza a ver historias de las sectas que tiene que ver con la personalidad del gurú, ¿no? Sí. Él tiene una personalidad, tiene una psicología especial, una desviación, por cierto, y probablemente una patología que tiene esa habilidad para convencer a su interlocutor. Eh, Según estudios, que cualquiera que está escuchándonos o viéndonos puede encontrar en internet, se va a dar cuenta que muchos líderes de sectas son personas bastante Ujú. inteligentes. El concepto de inteligente es poco definible tampoco, pero son personas bastante hábiles. Eh, el don de la palabra es un elemento clave. La empatía, otro elemento clave. Los silencios. Saben manejar muy bien los silencios para poder escuchar al otro. Y también el ser muy claros en cuándo son capaces de poder hacerse cargo de ti. Es decir, tienen esa capacidad. Son personas habitualmente intelectualmente capaces. Han sido preparados. Por eso es que cuando uno se encuentra con líderes de secta, si no es una persona conocida que ha caminado, de acuerdo por el devenir del, no sé, de la televisión, de la farándula, de la realidad, del- de la realidad de la visibilidad en el mundo de las comunicaciones, si no es otra persona, habitualmente te encuentras con académicos, Ujú. te encuentras con personas muy preparadas, te encuentras con médicos, con psicólogos, psicólogos hartos, Ujú. en donde saben manejar y saben conocer la conducta del otro. Es la conducta humana. Ahora, ¿el Estado tiene las herramientas suficientes para combatir, o la justicia, las herramientas suficientes para combatir las sectas? No, no las ¿Estamos en tiene. deuda con eso? Sí, claro que sí. Yo creo que no es que el Estado esté en deuda a muchas cosas, pero esto es importante. Yo creo que el Estado no lo ha colocado la importancia que corresponde y la celeridad que le corresponde. ¿Por qué? Porque el Estado cree que estos son grupos aislados y no lo son. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Eh, Hay grupos en la PDI, ¿de acuerdo? Y que están trabajando y hay personas que saben de sectas y han escrito libros de sectas a través de la PDI. Hay estadísticas ahí. Ellos están muy claros. Pero son los que saben. Personas, por ejemplo, a nivel de fiscalías, yo creo que pueden haber algunos fiscales que efectivamente se han ido interiorizando a través de las investigaciones que están llevando a cabo, pero habitualmente piden personas que sepan de estos temas para tratar con estos personajes. Y claro que estamos al debe. Yo creo que Chile tiene una explosión, ¿de acuerdo? Y la explosión de Chile viene desde el año 2000 más o menos fuerte. Y una explosión no pasa solamente por el mundo migrante, que ya tenemos 1 millón de personas, que eso significa obviamente una riqueza cultural, ¿de acuerdo? Importante, Sí. pero no, pasa también porque Chile es uno de los países a nivel latinoamericano y a nivel mundial que va en punta con respecto al tema de las comunicaciones y al tema de la inteligencia artificial. Vamos muy rápido. Por tanto, nos estamos quedando muy solos. Yo estoy convencido que Chile hoy día no es un país individualista, es un país de solistas, ¿de acuerdo? Hay gente muy sola.
Basta ver la cantidad de edificios que se construyen en la capital, en Santiago, que tienen dos ambientes, ¿de acuerdo? Y para tener el perro, el gato, ¿de acuerdo? Y la persona. Y esa persona, solamente ella sabe lo que le sucede. Por tanto, son caldo de cultivo de este grupo de personas, ¿de acuerdo? Que le preguntan, bueno, ¿ya estás solo? ¿Yo te puedo acompañar? En fin. O como tenemos casos de gente que ya está hablando con la inteligencia artificial, con el chat GPT, conversando con el chat. Ese es para otro programa. Yo creo que hay una... Lo que pasa es en serio, hay otro programa porque, eh, bueno, me ha tocado... va a salir un capítulo en un libro que tiene que ver con inteligencia artificial y diplomacia, ¿de acuerdo? En donde, en donde la inteligencia artificial no es que ha ido permeando la vida de las personas, ya te dije, hay una deconstrucción de la historia, hay un diálogo ya. Por tanto, a mí no me llama la atención que una persona que esté sola quiera conversar con alguien y le pregunta al chat y el chat le va a contestar. Y más aún si le coloca voz al chat, ¿de acuerdo? Y le pone cara además. Entonces va a tener una persona. Ahora aprovecho de preguntarte que estás acá y no es una pregunta que está muy alejada de lo que estamos conversando. Esta falta de rol de la Iglesia Católica en el país, en Chile, de alguna manera, porque la Iglesia tuvo un rol importantísimo en dictadura y posteriormente todas estas denuncias por abusos sexuales que han hecho que la Iglesia se ha ido alejando de la sociedad, de la comunidad, de las poblaciones, de alguna manera también refleja esa falta que tenemos, ¿no? Ese vacío que se está generando, que gente antes acudía a la iglesia, acudía a los sus sacerdotes, acudía a templos, y ahora no, hay como un descrédito, ¿no? No hay una creencia. También eso nos impacta como sociedad, ¿no? A ver, no está lejos porque no solamente la Iglesia Católica, yo creo que si tú tomas la estadística de la Universidad Católica y dice que el 70% creen en algo, en alguien, tienen fe. Pero si seguimos con los guarismos y llegamos al 43, 48% católico, hace 20 años atrás tenías 80%. Obviamente que hay una baja grande y sabemos cuál es la baja sin profundizar, tú ya lo planteaste, tiene que ver con los usos de poder, conciencias sexuales, que no lo decimos nosotros, sino lo dijo el mismo Papa Francisco a la Iglesia Católica chilena. Y eso obviamente que entra en un descrédito. El tema es el siguiente, que las sociedades sin espiritualidades estables son proclives a que estos grupos emerjan. Entonces, obviamente en Chile, en la medida que la Iglesia Católica se siga debilitando, o a lo menos que se mantenga establemente, ¿de acuerdo? O que las iglesias cristianas en lo general también se debilitan por varios temas, es decir, el tema del diezmo, que el pastor no sé dónde, que él no sé qué, ¿de acuerdo? Y vamos escuchando en noticias, obviamente que eso va a provocar que este tipo de grupos vayan eh, apareciendo más grupos como estos, porque estos grupos son grupos de pertenencia. Mira, eh, conozco un caso, ¿de acuerdo? De un grupo que parte eh, eh, jugando fútbol, ¿de acuerdo? Y aparece un personaje X que empieza a tener más prominencia sobre el resto y se arma una secta. Son grupos de pertenencia Ujú. y esa secta existe. Ahora, y con esto quiero terminar, que tú sabes mucho de eso. ¿Cuál es el rol, más allá que uno crea o no crea en la existencia de Dios, de Cristo, lo que sea? ¿Cuál es el rol en el ser humano de la espiritualidad? ¿Cuál es la necesidad de la espiritualidad en la historia de la humanidad del hombre, ¿no? Porque estamos hablando que estamos enfrentando un vacío, producto de lo que tú decías, y tú sabes de eso, la espiritualidad, porque ha sido tan relevante en la historia del hombre. Lo que pasa es que el ser humano es un ser racional, ¿ya? Eh, y también es un ser espiritual. Entonces, y te voy a explicar qué quiero decir con eso. Históricamente, cuando uno revisa la historia, estoy hablando del Neolítico, 11.000 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Eh, cuando aparecen los primeros rastros de templos, uno dice, acá hay algo. Entonces, ¿hay algo en qué? Que el ser humano siempre, cuando no ha tenido una respuesta a la luz de lo racional, ha buscado la respuesta a la luz de lo espiritual. Entonces, así aparecieron en el mundo griego los dioses, en el mundo románico los dioses, hasta que aparece el dios judío, de acuerdo a la espera del dios que va a ser cristiano. No es que los judíos estén respetando el cristianismo, sino que se entienda, sino ya aparece el cristianismo, y de ahí empieza
un devenir, porque después aparece el Islam y vamos sumando religiones. Entonces, que las religiones además son un conjunto de personas, de seres humanos que han ido fundando a la luz de un pensamiento de un alguien, una tradición, ¿ya? Y efectivamente, ante eso, tú te encuentras con sociedades hoy día que se van construyendo más desde lo racional que desde lo espiritual. Pero ojo, que lo espiritual siempre está dentro del ser humano, esa es mi mirada. Y donde está siempre, está palpitando. Y ese pálpito de la creencia en la búsqueda de la respuesta, por ejemplo, de la muerte, el ser humano le cuesta entender que después de la muerte no hay nada y quiere creer que después de la muerte hay todo, y ese todo puede ser desde convertirse en otra persona o pasar un estado, nirvana, qué sé yo, o hasta llegar nuevamente a vivir la resurrección, de acuerdo, de los muertos. Bueno, tengo toda esa respuesta. Y cuando yo no tengo las respuestas desde lo racional, busco el elemento espiritual. Y ahí es donde se van conjugando. Y ahí aparecen personajes muy interesantes de observar, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que te dice que uno, para poder creer, tiene que pensar, tiene que... Yo tengo fe en la medida que yo razono, pero la única forma de poder razonar es saber que yo existo. Y ahí entra Descartes, por ejemplo, después cuando te dice, pienso, luego existo, pero Descartes no niega a Dios, lo deja ceteris paribus, lo deja constante. Y ahí puedo seguir avanzando hasta llegar a lo existencialista, ¿de acuerdo? Donde tú tienes desde el mundo ateo al mundo cristiano, en donde dicen, lo más importante es que el ser humano sepa que existe. Y no es que mirarte al espejo, no, saber que existimos y ocupamos un espacio vital. Y ese espacio vital va conjugándose. Y ahí tú puedes conjugarlo a la luz de la creencia o no la creencia. Y esa es la gracia de la libertad y del libre albedrío importante del hombre occidental. Nunca olvidar que solo en Occidente se da que los seres humanos niegan a Dios. En el resto no se puede. Excelente reflexión. Excelente reflexión para terminar, Marcial. Muchas gracias. Y esto da para seguir conversando, por supuesto, en otra oportunidad. Te agradezco esta conversación. No, gracias a usted y muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles.